El 24 de enero de 2022, una joven turista belga llegó al Valle del Colca, una de las zonas más visitadas del sur del Perú. Su nombre era Natacha de Crombrugge. Tenía 28 años, disfrutaba de los viajes al aire libre y llevaba varios meses recorriendo distintos países de América Latina. Como miles de turistas cada año, había decidido conocer uno de los cañones más profundos del mundo, famoso por sus paisajes, sus rutas de senderismo y los pequeños pueblos que rodean la cordillera andina. Durante los días previos, Natacha había mantenido contacto con familiares y amigos. Nada indicaba que estuviera atravesando una situación de riesgo. Pero poco después de llegar al Colca, dejó de responder mensajes. Las horas se transformaron en días. Los días en semanas. Y las semanas en meses. Lo que comenzó como la aparente pérdida de comunicación de una viajera extranjera terminó convirtiéndose en una de las búsquedas más extensas y seguidas de los últimos años en el Perú. Equipos de rescate, policías, voluntarios y especialistas recorrieron quebradas, senderos y zonas de difícil acceso en un intento por reconstruir sus últimos movimientos. Durante mucho tiempo, las autoridades no pudieron determinar qué había ocurrido. No había testigos directos. No había registros posteriores a sus últimas comunicaciones. Y tampoco existían evidencias suficientes para explicar su desaparición. Mientras la incertidumbre crecía, el caso comenzó a atraer la atención de medios nacionales e internacionales. La pregunta era simple. ¿Qué había ocurrido con Natacha de Crombrugge en el Valle del Colca? Esta es la historia de una viajera que llegó al Perú en busca de aventura y de la investigación que intentó reconstruir sus últimos días. ¿Quién era Natacha? Antes de que su nombre apareciera en titulares de distintos países, Natacha de Crombrugge era una joven belga apasionada por los viajes y las actividades al aire libre. Nació y creció en Bélgica, donde era descrita por familiares y amigos como una persona independiente, responsable y con gran interés por conocer otras culturas. Había estudiado Derecho y llevaba una vida activa, combinando su formación profesional con su afición por la naturaleza, el senderismo y la aventura. A los 28 años decidió emprender un extenso viaje por América Latina. No era un viaje improvisado. Durante meses recorrió distintos destinos del continente, visitando ciudades, zonas naturales y lugares turísticos. Como muchos viajeros de larga duración, organizaba gran parte de sus desplazamientos por cuenta propia y mantenía contacto frecuente con sus seres queridos para informarles sobre su ubicación y sus planes. Según quienes la conocían, Natacha tenía experiencia viajando sola. Se sentía cómoda desplazándose por lugares desconocidos y acostumbraba a planificar cuidadosamente sus recorridos. Esa experiencia hizo que, cuando dejó de comunicarse, sus familiares consideraran desde el principio que algo podía haber ocurrido. Las personas cercanas a ella también coincidían en otro aspecto. No existían razones conocidas para pensar que quisiera desaparecer voluntariamente. No tenía conflictos públicos, problemas legales ni antecedentes que sugirieran una decisión de ese tipo. Por eso, cuando las horas pasaron sin noticias suyas, la preocupación comenzó a aumentar rápidamente. A comienzos de 2022, Natacha se encontraba en el Perú continuando su recorrido por Sudamérica. Su siguiente destino sería uno de los paisajes más conocidos del país. El Valle del Colca. Un lugar que recibiría a miles de visitantes durante ese año, pero del que ella nunca regresaría. Su viaje por América Latina. El viaje de Natacha de Crombrugge por América Latina había comenzado varios meses antes de su llegada al Perú. Como muchos viajeros europeos que recorren la región, su objetivo era conocer distintos países, experimentar nuevas culturas y visitar algunos de los paisajes más emblemáticos del continente. Durante ese tiempo pasó por varios destinos sudamericanos, desplazándose principalmente por su cuenta y compartiendo parte de sus experiencias con familiares y amigos. Las fotografías y mensajes que enviaba mostraban un recorrido que transcurría con normalidad. Visitaba ciudades, realizaba excursiones y continuaba avanzando de un país a otro siguiendo un itinerario flexible, adaptado a las oportunidades que encontraba durante el viaje. Nada en esas comunicaciones sugería que estuviera atravesando una situación de peligro. Por el contrario, quienes mantenían contacto con ella la describían como una viajera entusiasta y comprometida con la experiencia que estaba viviendo. A medida que avanzaba su recorrido, el Perú se convirtió en una de las etapas más importantes del viaje. El país recibe cada año a miles de turistas atraídos por su historia, su gastronomía y sus paisajes naturales. Para Natacha,
representaba una oportunidad para explorar algunos de los lugares más conocidos de la cordillera andina. Durante las semanas que permaneció en territorio peruano visitó diferentes destinos y continuó comunicándose regularmente con su entorno cercano. Ese contacto constante resultaría importante más adelante para los investigadores. Gracias a los mensajes, fotografías y registros de viaje, sería posible reconstruir buena parte de sus movimientos antes de la desaparición. A finales de enero de 2022, Natacha se preparó para visitar uno de los lugares más emblemáticos del sur peruano. Un destino conocido por sus profundos cañones, sus rutas de senderismo y sus impresionantes paisajes de montaña. El Valle del Colca. Llegada al Perú. A comienzos de 2022, Natacha de Crombrugge continuaba recorriendo Sudamérica como parte del viaje que había iniciado meses atrás. Después de visitar otros países de la región, llegó al Perú con la intención de conocer algunos de sus principales destinos turísticos y naturales. Durante su estadía se desplazó por distintas ciudades y mantuvo el mismo patrón que había seguido durante el resto del recorrido: viajar de manera independiente, organizar sus propios itinerarios y mantenerse en contacto con familiares y amigos. Las comunicaciones que enviaba mostraban que el viaje transcurría con normalidad. Compartía fotografías, comentaba sus experiencias y hablaba sobre los lugares que planeaba visitar en los días siguientes. No existían señales de que estuviera enfrentando dificultades importantes ni situaciones que alteraran sus planes. Para entonces, el Perú atravesaba una etapa de recuperación del turismo internacional tras las restricciones impuestas durante la pandemia. Los principales destinos del país volvían a recibir visitantes extranjeros atraídos por los paisajes andinos, la costa del Pacífico y los sitios arqueológicos que forman parte de su patrimonio histórico. Entre los lugares que Natacha tenía previsto conocer se encontraba el Valle del Colca, en la región Arequipa. El destino era conocido por sus rutas de senderismo, sus profundos cañones y los numerosos recorridos que realizan viajeros de todo el mundo cada año. Para una persona aficionada a la naturaleza y a las caminatas al aire libre, el Colca representaba una parada casi obligatoria. Nada hacía pensar que aquella visita terminaría convirtiéndose en el último lugar donde se tendría certeza de sus movimientos. Con sus planes de viaje en marcha, Natacha se dirigió hacia el sur del país. Su siguiente parada sería una de las zonas más visitadas de Arequipa: el Valle del Colca. Rumbo al Valle del Colca. A finales de enero de 2022, Natacha de Crombrugge llegó a la región Arequipa con la intención de visitar uno de los destinos naturales más conocidos del Perú. El Valle del Colca recibe cada año a miles de turistas atraídos por sus paisajes, sus pueblos tradicionales y las rutas de senderismo que recorren el cañón. Para muchos viajeros, es una de las experiencias más representativas del sur peruano. Natacha planeaba recorrer la zona por su cuenta, siguiendo el estilo de viaje que había mantenido durante los meses anteriores. Antes de dirigirse al valle, pasó por la ciudad de Arequipa, punto de partida habitual para quienes visitan el Colca. Desde allí continuó el trayecto hacia la provincia de Caylloma, atravesando las carreteras de alta montaña que conectan la ciudad con los distintos pueblos del valle. Durante esos días mantuvo contacto con familiares y amigos. Sus mensajes no reflejaban preocupación ni cambios en sus planes. Por el contrario, todo indicaba que continuaba disfrutando del viaje y preparándose para explorar una de las zonas más emblemáticas de la región. Al llegar al Colca, Natacha se instaló en el área de Cabanaconde, una localidad conocida por ser uno de los principales puntos de acceso a las rutas de senderismo del cañón. Desde allí parten numerosos caminos utilizados por turistas y excursionistas que buscan descender hacia el interior del valle o recorrer los distintos miradores de la zona. Las condiciones del terreno, sin embargo, pueden ser exigentes. Los senderos atraviesan pendientes pronunciadas, sectores rocosos y áreas de difícil acceso donde las condiciones climáticas y geográficas pueden cambiar rápidamente. Aún así, miles de personas realizan estas rutas cada año sin mayores incidentes. Para Natacha, aquella sería una etapa más de un viaje que hasta entonces se desarrollaba con normalidad. Pero en los días siguientes, las autoridades tendrían que reconstruir cada uno de sus movimientos para intentar responder una pregunta que marcaría toda la investigación. ¿Cuál fue exactamente el recorrido que realizó antes de desaparecer? El último día. El 24 de enero de 2022 fue el último día en que se tuvo información confirmada sobre los movimientos de Natacha de Crombrugge. Aquella mañana se encontraba en Cabanaconde, uno de los principales puntos de acceso al Valle del Colca y lugar frecuentado por excursionistas que recorren los senderos del cañón.
Según la investigación, Natacha tenía previsto realizar una caminata por la zona. Como había hecho durante gran parte de su viaje por América Latina, planeaba recorrer el lugar de manera independiente. Las últimas imágenes confirmadas de ella con vida fueron registradas por las cámaras de seguridad del hospedaje donde se alojaba en Cabanaconde. En esas grabaciones se la observa entrando y saliendo del establecimiento con su mochila horas antes de iniciar su recorrido. Después de abandonar el hospedaje, no volvió a registrarse ninguna imagen confirmada de Natacha. Tampoco existen registros públicos que permitan reconstruir con precisión el trayecto que siguió ese día dentro del Valle del Colca. Con el paso de las horas, el contacto con ella se perdió por completo. En ese momento, sus familiares y amigos todavía no consideraban que se tratara de una situación fuera de lo normal. Durante los meses anteriores, Natacha había viajado sola por distintos países y, en ocasiones, las comunicaciones podían interrumpirse temporalmente debido a la falta de cobertura en zonas alejadas. Sin embargo, las horas continuaron pasando. Luego llegó la noche. Y no hubo nuevas noticias. Lo que al principio parecía una demora habitual comenzó a transformarse en una preocupación cada vez mayor. Con el paso de los días, la ausencia de cualquier comunicación hizo evidente que algo había ocurrido. A partir de ese momento, reconstruir sus últimos movimientos se convertiría en el principal desafío de la investigación. La desaparición. Durante las horas y los días posteriores al 24 de enero de 2022, Natacha de Crombrugge dejó de comunicarse por completo. Lo que inicialmente parecía una interrupción temporal en el contacto comenzó a generar preocupación entre sus familiares en Bélgica. No era habitual que pasara tanto tiempo sin responder mensajes. A lo largo de su viaje por América Latina había mantenido una comunicación relativamente constante, informando sobre sus desplazamientos y compartiendo detalles de las ciudades y lugares que visitaba. Por esa razón, el silencio prolongado llamó rápidamente la atención de quienes seguían su recorrido. A medida que pasaban los días sin noticias, familiares y amigos intentaron reconstruir sus últimos movimientos. Las comunicaciones más recientes situaban a Natacha en el Valle del Colca, específicamente en el área de Cabanaconde. Sin embargo, nadie podía determinar con certeza qué había ocurrido después. Las autoridades peruanas fueron notificadas de la situación y comenzaron las primeras verificaciones. El objetivo inicial era establecer una línea temporal precisa que permitiera conocer dónde había estado la joven viajera durante sus últimas horas conocidas. Los investigadores recopilaron información de hospedajes, registros de transporte, comunicaciones y testimonios de personas que pudieran haberla visto en la zona. A pesar de esos esfuerzos, las primeras respuestas fueron escasas. No aparecieron nuevos registros que confirmaran su ubicación. Tampoco surgieron testigos capaces de describir con claridad qué ocurrió después de su última jornada en el valle. Con el paso de las semanas, la preocupación se transformó en una búsqueda a gran escala. La desaparición de una turista extranjera en una de las zonas más visitadas del país comenzó a recibir atención nacional e internacional. Mientras tanto, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Natacha de Crombrugge? Encontrarla se convertiría en la prioridad de una operación que movilizaría a rescatistas, policías, voluntarios y especialistas en una de las búsquedas más extensas realizadas en el Valle del Colca. El operativo de búsqueda. Una vez confirmada la desaparición de Natacha de Crombrugge, las autoridades iniciaron un amplio operativo para intentar localizarla en el Valle del Colca. La búsqueda se concentró inicialmente en los sectores donde se creía que había realizado sus últimas caminatas. Rescatistas, agentes de la Policía Nacional del Perú, personal especializado en montaña y voluntarios comenzaron a recorrer senderos, quebradas y zonas de difícil acceso alrededor de Cabanaconde. Las características geográficas del lugar representaban un desafío importante. El Valle del Colca está formado por profundos cañones, pendientes pronunciadas y extensas áreas donde el acceso puede resultar complicado incluso para equipos experimentados. Además, algunas rutas son utilizadas por excursionistas sin supervisión directa, lo que dificultaba determinar con precisión cuál había sido el recorrido seguido por Natacha. Durante las primeras semanas se realizaron inspecciones terrestres en distintos sectores del valle. Los equipos revisaron caminos turísticos, zonas de campamento, rutas de senderismo y áreas cercanas a los puntos donde había sido vista por última vez. Conforme avanzaba la investigación, las operaciones se ampliaron. Se incorporaron drones, unidades especializadas de rescate y grupos de búsqueda que trabajaban en coordinación con las autoridades locales.
El objetivo era cubrir la mayor cantidad posible de terreno y descartar áreas donde pudiera encontrarse alguna pista sobre su paradero. Mientras tanto, la familia de Natacha seguía de cerca cada avance desde Bélgica. Sus familiares viajaron al Perú para colaborar con las gestiones y mantenerse informados sobre las labores de búsqueda. La desaparición comenzó a recibir una amplia cobertura mediática, lo que ayudó a difundir el caso dentro y fuera del país. A pesar de los recursos movilizados y de las numerosas jornadas de trabajo en campo, los resultados fueron limitados. No aparecieron rastros concluyentes que permitieran establecer qué había ocurrido después de sus últimos movimientos conocidos. Con el paso de los meses, la búsqueda continuó enfrentando el mismo problema que había marcado la investigación desde el principio: la ausencia de evidencias claras. Y mientras los operativos seguían recorriendo el Colca, la incertidumbre sobre el destino de Natacha de Crombrugge permanecía intacta. Meses sin respuestas. A medida que avanzaban las semanas, la investigación entró en una etapa marcada por la incertidumbre. Los operativos de búsqueda habían movilizado importantes recursos y cubierto amplias zonas del Valle del Colca, pero las respuestas seguían sin aparecer. Los investigadores continuaban analizando cada información disponible con la esperanza de encontrar alguna pista que permitiera reconstruir los últimos movimientos de Natacha de Crombrugge. Sin embargo, los avances eran limitados. No existían registros posteriores a sus últimas comunicaciones conocidas. Tampoco aparecían testigos que pudieran confirmar con certeza que había ocurrido durante las horas posteriores a su última caminata. Mientras tanto, la familia de Natacha mantenía la esperanza de encontrar alguna explicación. Desde Bélgica seguían atentamente cada novedad relacionada con la búsqueda y colaboraban con las autoridades para facilitar cualquier información que pudiera resultar útil para la investigación. El caso comenzó a recibir una atención cada vez mayor en medios de comunicación nacionales e internacionales. La desaparición de una turista extranjera en una de las zonas más visitadas del Perú generó interés tanto dentro como fuera del país. Con el paso de los meses surgieron distintas hipótesis. Algunas apuntaban a un posible accidente durante una caminata. Otras planteaban escenarios diferentes. Sin embargo, ninguna de ellas podía ser confirmada con las evidencias disponibles en ese momento. Las autoridades evitaron realizar conclusiones prematuras y continuaron centrándose en la búsqueda de pruebas concretas. Cada nueva inspección del terreno buscaba resolver el mismo problema que existía desde el inicio del caso: la falta de información verificable sobre lo ocurrido después del 24 de enero de 2022. Los meses siguieron transcurriendo. La atención mediática comenzó a disminuir. Pero la investigación permanecía abierta. Y aunque el tiempo pasaba, la pregunta que había impulsado todos los esfuerzos desde el principio seguía sin respuesta. ¿Qué ocurrió con Natacha de Crombrugge en el Valle del Colca? El hallazgo. Después de meses de búsqueda sin resultados concluyentes, la investigación dio un giro a finales de 2022. El 21 de septiembre, un grupo de personas que realizaba actividades en una zona cercana al río Colca encontró restos humanos en un sector de difícil acceso dentro del valle. El hallazgo fue comunicado a las autoridades, que se desplazaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Debido a las características del terreno y al tiempo transcurrido desde la desaparición, la recuperación de los restos requirió un trabajo especializado. Los investigadores comenzaron entonces una nueva etapa del caso. La prioridad ya no era localizar a una persona desaparecida. Ahora era necesario determinar si los restos encontrados pertenecían a Natacha de Crombrugge. Las pruebas forenses fueron enviadas para su análisis y comparación. Durante varias semanas, especialistas trabajaron para establecer una identificación definitiva. La expectativa era alta. Desde el inicio de la desaparición habían pasado casi 8 meses sin respuestas concretas, y aquel hallazgo podía representar el primer avance significativo de toda la investigación. Finalmente, en octubre de 2022, las autoridades confirmaron el resultado. Los restos encontrados en el Valle del Colca pertenecían a Natacha de Crombrugge. La noticia puso fin a meses de incertidumbre para su familia, que había seguido de cerca cada etapa de la búsqueda desde Bélgica. Sin embargo, la identificación resolvía solamente una parte del caso. Todavía quedaba por responder una pregunta fundamental. ¿Qué había ocurrido exactamente durante las horas posteriores a su última comunicación conocida? Con la confirmación de la identidad,
la investigación pasó a centrarse en las circunstancias que llevaron a la muerte de la joven viajera y en determinar si existían elementos que permitieran reconstruir sus últimos momentos en el Valle del Colca. La identificación. Tras el hallazgo de los restos en septiembre de 2022, las autoridades iniciaron el proceso de identificación para determinar si pertenecían a Natacha de Crombrugge. El tiempo transcurrido desde la desaparición y las condiciones geográficas del lugar hacían necesario recurrir a análisis forenses especializados. Los restos fueron examinados por peritos encargados de comparar la evidencia recuperada con la información biológica disponible de la joven belga. Durante varias semanas, los especialistas trabajaron para obtener una identificación concluyente. La familia de Natacha colaboró con las autoridades proporcionando la información necesaria para facilitar las comparaciones genéticas y otros procedimientos forenses. Finalmente, en octubre de 2022, llegó la confirmación oficial. Los análisis determinaron que los restos encontrados en el Valle del Colca pertenecían a Natacha de Crombrugge. La noticia puso fin a una de las mayores incertidumbres del caso. Después de 8 meses de búsqueda, ya no existían dudas sobre el destino de la joven viajera. Para sus familiares, la confirmación representó un momento difícil, pero también el cierre de una etapa marcada por la espera y la falta de respuestas. Sin embargo, la identificación no resolvía todas las preguntas que rodeaban la investigación. Saber dónde había sido encontrada era diferente a comprender cómo había llegado hasta ese lugar. Los investigadores continuaron analizando la información disponible para reconstruir los acontecimientos ocurridos después de su última comunicación conocida. La atención se centró entonces en determinar si existían indicios de intervención de terceros o si las evidencias apuntaban hacia otra explicación. Las conclusiones de esa investigación serían fundamentales para comprender qué ocurrió realmente con Natacha de Crombrugge en el Valle del Colca. ¿Qué concluyeron las autoridades? Una vez identificados los restos de Natacha de Crombrugge, la investigación se centró en determinar las circunstancias de su muerte. Los análisis realizados por las autoridades peruanas no encontraron evidencias que indicaran la participación de terceros. Tampoco se identificaron señales que permitieran sostener la hipótesis de un delito relacionado con su desaparición. Con la información disponible, los investigadores consideraron que la explicación más probable estaba vinculada a un accidente ocurrido durante su recorrido por el Valle del Colca. El lugar donde fueron encontrados los restos se encontraba en una zona de difícil acceso, caracterizada por terrenos irregulares, pendientes pronunciadas y condiciones geográficas que pueden representar un riesgo incluso para personas con experiencia en actividades al aire libre. Las autoridades señalaron que el entorno natural del valle podía explicar la dificultad para localizarla durante los meses posteriores a su desaparición. Además, el tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo limitó la cantidad de información que podía obtenerse a partir de las evidencias físicas recuperadas. Por esa razón, algunos aspectos de lo ocurrido durante sus últimas horas nunca pudieron ser reconstruidos con absoluta precisión. Aún así, la investigación permitió descartar varias de las especulaciones que habían surgido durante los meses de búsqueda. No aparecieron pruebas que respaldaran teorías sobre secuestros, ataques o la intervención de personas desconocidas. La evidencia reunida por las autoridades apuntaba principalmente hacia un desenlace accidental. Con esas conclusiones, el caso dejó de ser una desaparición sin respuesta sobre el paradero de la joven belga. Sin embargo, como ocurre en muchas investigaciones desarrolladas en entornos naturales complejos, algunos detalles de sus últimos movimientos continuaron siendo imposibles de verificar. La mayor parte de lo ocurrido después de su última comunicación conocida tuvo que reconstruirse a partir de indicios, análisis del terreno y las evidencias encontradas durante la investigación. Y aunque las autoridades lograron establecer una explicación considerada consistente con los hechos conocidos, algunas preguntas sobre sus últimas horas permanecerían sin una respuesta definitiva. Lo que aún no se sabe. A pesar de los avances logrados durante la investigación, algunos aspectos de la desaparición de Natacha de Crombrugge nunca pudieron ser esclarecidos por completo. Las autoridades lograron determinar dónde fueron encontrados sus restos y descartaron la existencia de evidencias que apuntaran a la participación de terceros. Sin embargo, reconstruir con exactitud todo lo ocurrido después de su última comunicación resultó mucho más difícil. Una de las principales incógnitas está relacionada con su recorrido final. Aunque los investigadores pudieron establecer parte de sus movimientos en el Valle del Colca, no fue posible conocer cada paso que realizó durante las horas posteriores a su última actividad registrada.
Tampoco existen testimonios confirmados que permitan reconstruir con precisión sus decisiones durante ese periodo. Las características geográficas del valle también complicaron la investigación. Se trata de una zona extensa, con numerosos senderos, quebradas y sectores de difícil acceso donde una persona puede desplazarse durante largos tramos sin encontrarse con otras personas. Esa realidad limitó considerablemente la cantidad de información disponible para los investigadores. Otra pregunta que permanece abierta es el momento exacto en que ocurrió el accidente que las autoridades consideran la explicación más probable. La ausencia de testigos directos y el tiempo transcurrido antes del hallazgo impidieron establecer una cronología completa de sus últimas horas. Por esa razón, algunos detalles probablemente nunca podrán verificarse con absoluta certeza. Sin embargo, las dudas que permanecen no modifican las principales conclusiones alcanzadas durante la investigación. Después de meses de búsqueda y análisis, las autoridades lograron determinar qué ocurrió con Natacha, aunque no todos los momentos que condujeron a ese desenlace pudieron ser reconstruidos. Como sucede en muchos casos desarrollados en entornos naturales remotos, la investigación consiguió responder las preguntas más importantes, pero dejó otras que posiblemente nunca tengan una respuesta definitiva. La desaparición de Natacha de Crombrugge movilizó durante meses a rescatistas, autoridades, voluntarios y familiares que intentaban encontrar una respuesta en uno de los entornos más complejos del sur peruano. Lo que comenzó como la pérdida de contacto con una turista extranjera terminó convirtiéndose en una investigación seguida dentro y fuera del país. Con el hallazgo e identificación de sus restos, las autoridades lograron esclarecer el destino de la joven viajera y establecer una explicación considerada compatible con las evidencias encontradas. Sin embargo, no todos los acontecimientos de sus últimas horas pudieron ser reconstruidos con exactitud. Algunas decisiones, algunos movimientos y algunos momentos de aquel último recorrido por el Valle del Colca permanecen desconocidos. Natacha había llegado al Perú como parte de un viaje que llevaba meses recorriendo América Latina. Era una experiencia que compartía con familiares y amigos, una etapa marcada por la exploración, el descubrimiento y el deseo de conocer nuevos lugares. Pero ese recorrido terminó de forma inesperada en uno de los paisajes más impresionantes y desafiantes del continente.